Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión tenemos con nosotras a una invitada muy especial, a la licenciada Vilma Gloria de Romero. Bienvenida. Gracias, es para mí es gratitud en mi corazón al que ustedes me hayan permitido estar en este programa para glorificar el nombre de Jesús. Gracias por su invitación. Damos inicio al programa con nuestra anfitriona, Dorita. Nuevamente, gracias por permitirnos llegar a sus hogares y que podamos tener esta conversación juntos. Conozcamos un poco de la licenciada Vilma Gloria, licenciada en psicología. ¿Cómo es que usted, siendo conocedora de esta ciencia que estudia la conducta del hombre, ha podido tener fe en Dios? Bueno, creo que eso se originó prácticamente desde que estaba en el vientre de mi madre, cuando pues Dios me escogió para algo en la vida, pero eso lo vi prácticamente casi hasta mi vida adulta. Pero sé que esa misericordia de Dios ha estado desde ese momento y lo he visto a lo largo de la vida, en situaciones difíciles, en situaciones que me ha pasado en mi vida, he visto la mano, la misericordia y cómo Dios ha sido suficiente a mi vida a lo largo de todos estos años. Y específicamente, no sé si nos quisiera contar, ¿en qué momento puede usted considerar que necesitaba el poder de Dios manifestarse en su vida y que la presencia, el poder de Dios sea suficiente para usted? Pues fue en la ocasión, hermana Dorita, cuando nuestro padre, mi padre, somos 3 hermanas, vimos la desaparición de mi papá. Mi padre, pues, fue en la época de la guerra que él desapareció. Fue momentos tan difíciles donde vimos su mano, pues solo él nos puede sostener en esos momentos cuando un familiar y especialmente un padre desaparece así de la noche a la mañana. ¿Y cómo fue esa desaparición? Él, pues fíjese que él fue a visitar a una tía, a visitar a esa tía, pero en ese momento era el tiempo difícil de la guerra y a él prácticamente lo tomaron así como un rehén, y a esta tía pues nos contó después que ella suplicaba a estas personas que lo dejaran y no fue, le dijeron que por consideración a ella se lo iban a llevar, pero inmediatamente ella, después de quizás unos 20 minutos, ella oyó unos disparos. Y prácticamente era mi papá, que no lo hicieron delante de ella, pero lo hicieron siempre. Y fue como mi papá prácticamente desapareció de esta tierra. Esos momentos son difíciles, esos momentos solo Dios puede sostenerlos, solo Dios es suficiente en esos momentos de dolor, de desesperación, de angustia y de impotencia que siente el ser humano cuando un ser querido es arrebatado de las manos del grupo familiar. Así que siento que ese fue el momento donde yo vi prácticamente la mano de Dios en nuestra vida, y para mi madre también y mis hermanas. Yo era la mayor, pues de alguna manera sostenía a mis 2 hermanas, mi segunda hermana con una bebé de 1 mes y mi otra hermana una adolescente. Entonces siento que Dios me dio la fuerza, me sostuvo para hacer que en esos momentos, como humanamente, como un pilar, pero sabía que la fuerza venía de lo alto, de nuestro Padre Celestial. Sí, porque aparte del dolor y la impotencia, quizá también queda esa indignación y no sé, ¿habrá habido algún momento de amargura? Fíjese que, hermana, ahorita eso es lo maravilloso, que Dios, es cierto, hay un dolor fuerte, pero ahí estaba Dios. En realidad no sentimos, si sentíamos el dolor de ver a nuestro Padre, porque en realidad no lo pudimos ver, lo recordamos como era, porque
había personas, un amigo de él que nos dijo mejor no lo vean. Entonces la caja fue prácticamente sellada porque, y nosotros lo recordamos de esa manera. Pero algo sorprendente fue que en mi corazón y el corazón de nuestro no había amargura, no había resentimiento, odio. Y eso solo Dios lo hace, porque humanamente cualquiera diría, pensando en venganza y cómo nos íbamos a vengar nosotros y ni sabíamos quiénes eran, sino que en ese momento solo decir, Señor, tú tienes el control de nuestras vidas y en realidad perdonamos a esas personas, no sabemos quiénes son, pero Dios fue el que puso el consuelo tanto en mi madre, con mis hermanas, como en mi persona. Y creo que en toda la familia, porque creo que Dios en nuestra familia ha sido misericordioso porque fue a través de un abuelito materno que nosotros prácticamente por promesa fue que nosotros llegamos a conocer el Evangelio, en unas edades, pero ahora con toda libertad digo, le doy gracias al Señor porque mi familia toda ha reconocido al Señor Jesús como su Señor y su Salvador. Y Él es la mayor consolación en momentos así. Definitivamente. Y han pasado otras situaciones en las cuales hemos visto su consuelo, hemos visto su fortaleza y creo que algo importante, hermano, ahorita aquí en nuestros corazones no hay resentimiento, no hay dolor. Pueden haber situaciones que a veces uno pasa, pero inmediatamente el Señor es ese bálsamo que viene a nuestros corazones y pone esa paz, esa esperanza. Y ante todo el saber que nuestros corazones no guarda ningún odio, una venganza a las personas, sino que le dejamos las cosas en las manos de Dios y allí hemos tenido pues nosotros esa paz que no la da el mundo, solo la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Sí. Y algo tan lindo es que lo dice la palabra de Dios, que nuestro Dios es el Dios de toda consolación. Amén. Y qué bueno poder escuchar a alguien como usted que expresa ese consuelo, esa paz y la capacidad que usted tuvo de perdonar a los asesinos de su padre. Sí. Creo que eso es un buen consejo que Dios nos da y es un buen consejo a seguir que nos da la palabra de Dios, de perdonar. Bueno, el mismo Padre Nuestro dice, ¿verdad? Nos enseña parte de lo que es el perdón. Sí, así ¿verdad? es. Perdónanos, hablando, el modelo que nos da Jesús en el Padre Nuestro. Perdónanos, Señor, nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos han ofendido. Amén. Y no es solo ofensa, es un dolor, porque tal vez una ofensa pues como más, a veces como fácil, pero el dolor que causa que a uno le quiten un padre. Cuando uno a un padre en esa edad desea, pero algo importante también es que el Señor nos enseñó que Él es nuestro Padre. Y Él ha sido para mi hermana, pues la menor también. Fue algo que Él llenó ese vacío de padre, porque mi hermana prácticamente la menor quedaba pequeña. Y Él fue, y para mi madre, el esposo. Porque mi mamá, pues a la edad que quedó, era una mujer que pudo pues rehacer su vida, pero no, decidió seguir a Cristo y Él llenó todo vacío. Bendito Dios. Y hay otro efecto, podría decir un efecto colateral de lo que es la pérdida y la forma trágica en que se pierde un ser querido, ¿verdad? Que es la inseguridad que causa en los hijos, en la esposa, los temores. ¿Y cómo has superado esos temores o quizás la inseguridad por la falta de un padre? Fíjese, hermano, ahorita que allí, sinceramente, como le digo, ahí es donde he visto la mano de Dios, porque Él mismo en su palabra dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces eso es lo que a veces nos aferramos, que Él cuidará de nosotros. La inseguridad, Él estará con nosotros siempre. Entonces esa palabra es la que a uno en su corazón la tiene que atesorar, y lo que esté pasando en nuestro país, como esté,
aferrarnos que las promesas de Dios se cumplen y las promesas de Dios son reales, porque lo hemos visto y yo soy testimonio que he visto que esas promesas se han cumplido en mi vida. Y entonces así es como hemos logrado hasta ahora, y como le digo, nos sentimos agradecidas con el Señor porque en nuestros corazones ha puesto esa seguridad, esa paz que solo la da Él. Y yo le alabo y le bendigo al Señor porque ¿dónde estuviéramos si Él no estuviera estado con nosotros? Quiere decir que como psicóloga, habiendo experimentado esta gracia de Dios, este consuelo de Dios, ¿no ha habido lugar a cuestionar la palabra de Dios o en algún momento la ha cuestionado? En un principio usted sabe que los conocimientos académicos, pero más que todo fue en el sentido bueno cuando en mi ejercicio decía, Señor, ¿estaré haciendo bien aquí o estaré haciendo mal? Fue la única vez que yo sentí cuando conocí al Señor, que dije yo, bueno, ¿y esto qué? ¿Cómo es aquí? Pero sí, no cuestioné. Solo que pensaba, ¿y qué estoy haciendo? ¿Lo estaría haciendo mal? ¿Lo estaré haciendo bien ante los ojos de Dios? Sino esa fue la única cuestionamiento que, como le digo, la gracia de Dios es tan grande que en mí quizás no hubo como mucho choque de decir, bueno, sí cuestionaba, porque ya pienso yo que Dios desde ese momento, como les decía, desde que estaba en el vientre de mi madre, el Señor tenía un propósito en mi vida. Y cuando yo estaba en el proceso de la carrera, había situaciones que yo no cabían en mi corazón. ¿Cómo es eso? No puede ser. Podría ser como las situaciones o quizás estrategias le voy a llamar, pero práctica, por ejemplo, dentro de la psicología quizás a veces sea necesario que usan hipnosis para ayudar al paciente. ¿Será eso en que le pone en duda a la luz de la palabra de Dios? No, fíjese que no, hermana Dorita, porque dentro del proceso de mi educación tuvimos pues nos dan esas prácticas, pero en mí había algo y en ese momento yo no conocía al Señor como ahora lo conozco, pero había algo ahí que a mí me hacía que eso no era correcto. Claro, como estudiante tenía que estar ahí, porque si no, pues había consecuencias, pero desde ahí siento yo que el Señor Jesús fue guardando mi corazón. Y le digo, no practiqué esa enseñanza, pues nos ponían que teníamos que, pero gracias a Dios que a mí, pues, guardándome el Señor no me permitió, y desde entonces yo decía, no puede ser, es que eso no es correcto que a uno le pongan la mente en blanco y va a retroceder. A mí no me cabía en mi corazón, pero yo creo que era Dios el que estaba guardando mi corazón de eso. Que le digo, ya en el proceso también Dios, siento que mi carrera por algo también me preparó en ese momento. Sí, porque eso es lo que yo estaba pensando, porque es una carrera que confronta mucho con la fe. Exacto. Y cómo una persona psicóloga en esos ambientes puede utilizar esos conocimientos para glorificar el nombre de Dios. Esa es otra de las cosas que yo le doy gracias a Dios, porque yo recién, como les decía, cuando comencé, yo decía, ¿cómo estaré bien haciendo esto ante los ojos? Sí me cuestioné, quizás yo no debería haber estudiado esto, porque esto está en contra de lo que dice la palabra, pero Dios, como le digo, en su misericordia, en un momento, a través de una persona, un hermano que es pastor, yo iba a su grupo de estudio, él me dijo, mire, no se preocupe, en su momento Dios le va a mostrar que su carrera, Él la va a usar. Y desde ese momento, pues yo dije, bueno, si es así, consagro mi carrera a Él. ¿Cómo me va a dirigir? Solo Él sabe, porque aquí en realidad yo tengo conocimiento académico, no mucho cristiano, no mucho la palabra, pero Él es el que me va a guiar cómo hacer. Y he visto las maravillas que Dios hace a través de la palabra, porque hoy prácticamente combino el conocimiento científico con la palabra, pero he visto, hermano, que lo que la palabra dice en los casos que yo a veces atiendo, que gracias a Dios el Señor me ha permitido que son varios, ver cómo Él se glorifica a través de lo que Él nos ha enviado,
en su palabra. Como le digo, eso es algo que lo veo yo sobrenatural. Y es el poder del Espíritu Santo que me ha guiado a que yo pueda hacer una aplicación de la palabra a los conocimientos académicos o científicos, y que he visto de veras, no, el Señor sería pecado pues que yo mintiera, las maravillas que Él me ha mostrado a través de la palabra, ver los cambios en las personas a través de la palabra, ver vida restaurada, ver matrimonio restaurado, ver personas liberadas, solo con el poder de la palabra de Dios. Es interesante que usted me diga, que nos diga que personas liberadas, restauradas por medio de la palabra de Dios. Pero me imagino que ese conocimiento que usted adquirió por medio de su carrera ha sido una herramienta, exacto, ¿verdad? Una herramienta que, no dudo, ha sido de éxito para estas personas. Definitivamente, también. Porque recuérdense que a veces hay muchas personas que no creen, entonces buscan al psicólogo o la psicóloga, pero la psicóloga les tiene una sorpresa porque pues como todo proceso de una consejería se escucha inmediatamente, después viene a la persona a enseñarle que la única solución a la situación que ella está pasando es Cristo a través de su palabra para hacer cambios en su alma y en su espíritu. ¿Ha encontrado personas que se resisten a que les dé el consejo de la palabra de Dios? Fíjese que he tenido nada más 2 personas y son 2 jóvenes que sí no quisieron, que cuando yo les dije que sí yo les podía ayudar, pero si se dejaban ayudar a través de algo muy especial, que era Dios en sus vidas. Pues un poco se resistieron, me escucharon, pero ya no regresaron. Pero esos son 2 casos que yo lo siento que muy aislados, pues, a las bendiciones de muchas otras personas que sí han seguido, y muchas personas, como le digo, aceptaron y creyeron. Y esas personas que creyeron, hoy están en otra condición. Tengo muchas personas que también asisten a la iglesia, ¿verdad? Y veo esa maravilla que hace Dios en la vida, tanto de niños, jóvenes, adultos y ancianos. Así es que yo le digo ahora, yo le doy las gracias al Señor porque entendí hasta porque Él me preparó en ese tiempo para ahora servirle a través de mi carrera, en el cual le digo, no me arrepiento en ningún momento y le seguiré dando la gloria al Señor hasta que Él lo permita. ¿Verdad que siempre estamos pensando que necesitamos profesionales comprometidos con el Señor? La carrera que ellos estudien, las pueden depositar en las manos de Dios y el Señor hace lo que nosotros no podemos. Exacto, definitivamente, porque a veces me he tenido casos que yo, Señor, ¿y aquí qué hago? Porque en realidad son casos a veces bien humanamente difíciles. Pero ahí donde le digo, Señor, tú a esa persona la vas a liberar de esto. Y tú vas a hacer algo especial en esta persona. Y como le digo, cuando nosotros disponemos nuestras carreras, Él se encarga. Nosotros, si nos dejamos guiar por Él, Él hará lo que Él quiera. Pero todo para bendición, porque Él nunca va a hacer nada que usted no le permita. Tenemos que abrir nuestro corazón para que Él pueda tocar ese corazón y hacer los cambios que pues van a ser de beneficio, especialmente para nosotros y para la humanidad. Y le digo yo, todo profesional le puede servir al Señor. Yo trabajo con médicos también y yo les digo, miren, la medicina quizás es una de las profesiones que más puede llevar a los pies del Señor a las personas. Porque la persona llega en el médico y muchas enfermedades a veces no son físicas, son del alma. Y así es que los médicos también, y todo profesional, dispongamos nuestras carreras a Él y Él hará maravillas para su gloria. Porque en ningún momento todo lo que Él hace nos corresponde a nosotros, todo sea para la gloria de Él. La ciencia
tiene un límite, pero el poder de Dios sobrepasa los límites de la ciencia, sobrepasa al humanismo. El conocimiento de Dios, que es el conocimiento de la verdad, que la verdad es Jesucristo, la verdad es la Biblia, la palabra de Dios revelada al hombre. Este conocimiento fortalece nuestras conciencias, aquella conciencia débil que habla Pablo en 1 Corintios, capítulo 8. Dice Pablo, refiriéndose a las conciencias débiles, son conciencias que dependen de haberse asido o tomado de idolatría, de religiosidad, de los recursos humanos. Mas, sin embargo, cuando se conoce a Jesucristo como el Salvador de su vida, cuando uno puede inquirir en el conocimiento de la Biblia, entonces la conciencia ya deja de estar más débil, afincada en la idolatría, en el materialismo, en el orgullo, en el rencor, en sus tristezas o depresiones. Y viene a ser libre. La persona viene a ser libre con el conocimiento de Jesucristo, con la presencia de Dios. Y entonces esa conciencia llega a ser con el conocimiento de Dios fortalecida, limpia, purificada. Esa conciencia llega a ser buena y deja de ser la conciencia mala que solo anda justificando sus tristezas, sus pecados, sus fallas. Deja de andar señalando o acusando a otros por sus desgracias y viene a tener esperanza, libertad, consuelo, paz en Cristo Jesús. Hablando a profesionales, tu profesión puede dar mejores frutos, no hablando de frutos financieros, pero sí frutos que van a producir bendición en tus pacientes. Vas a ver en tus pacientes milagros físicos, como también milagros de restauración, como decía la licenciada aquí. Familias que han sido restauradas, quizás familias que llegan a una consejería en pleito o a punto de divorciarse, pero cuando oyen el consejo de la palabra de Dios acerca de perdonarse unos a otros, acerca de soportarse unos a otros, de soportar la debilidad del uno del otro, entonces la dirección de su hogar cambia para bien de la pareja y de los hijos. Tu profesión, si la dispones al servicio de Dios, si te consagras a Dios, si pides el perdón de Dios, la sabiduría de Dios, no el conocimiento científico nada más, sino más allá de lo académico, más allá de lo intelectual, Dios te da una sabiduría divina para que tú seas de bendición, verdaderamente de bendición a tu familia, a tus pacientes, a tus amigos, a ti mismo. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 5 y versículo 9, Dios nos da esperanza de que no nos va a dejar y que no nos va a desamparar. Por lo tanto, no desmayemos, cualquiera que sea la pérdida o situación, ánimo, ten fe, que Dios no te va a dejar ni te va a desamparar. Hasta el próximo programa y que Dios te bendiga. Qué bendición haber estado todas juntas y haber recibido este testimonio tan edificante de la licenciada de Romero. Ahora te decimos nosotros, haz a Jesucristo tu Señor y Salvador y experimenta la suficiencia en tu vida que nosotros hemos experimentado de Jesucristo en nuestro corazón. Y terminamos el programa con Colosenses 2:10 y dice así:
y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.